Contentos una vez más de estar acá para continuar lo que el día de ayer empezamos y cuyo tema hemos denominado tiempos proféticos. Y a diferencia de ayer, pues ya no hablaremos de Jeremías, aunque vamos a retomar algunas cosas, sino que nos vamos a enfocar en el segundo profeta. Y al igual que lo hice ayer, he traído conmigo una enciclopedia que habla un poco de una manera, que habla un poco acerca del libro de Ezequiel de una manera muy comprensible, y al mismo tiempo plantea algunas cosas interesantes. Pero antes de empezar a hablar de Ezequiel, quisiera yo ponerlo un poco en perspectiva con relación a Jeremías, porque, y creo que a mí me sucedió también en alguna etapa, la mayoría de cristianos no logra identificar los tiempos en los que fueron escritos cada uno de los libros de la Biblia, o tal vez no lo tenemos tan presente. Nos hablan de Isaías y creemos que era compinche de Jeremías, y tal vez nos hablan de Daniel y creemos que vivió en el tiempo del profeta Amós, y no es así. Cada uno de ellos vivió en un tiempo y en una circunstancia distinta, y es muy importante que usted pueda tener claro esto, ya que a la hora de hablar de tiempos proféticos esto resulta neurálgico. Y para retomar algunas cosas de lo que hablamos ayer, quisiera leer un poco acerca del libro de Jeremías, de esta enciclopedia que he traído por acá. Puntualmente, ¿cuál es la fecha en la cual el libro de Jeremías es escrito? Dice por acá: el ministerio de Jeremías abarca unos 40 años, de 627 a 586 antes de Cristo. Esto comprende desde el año 13 del reinado de Josías hasta el año 11 del reinado de Sedequías. En agosto de ese año 11, la gente de Jerusalén fue llevada cautiva, según lo que dice el mismo libro de Jeremías, capítulo 1, versículos 2 y 3. ¿Cuál es la ubicación? ¿Dónde estaba Jeremías cuando el libro fue escrito? Jeremías pronuncia las profecías en Jerusalén, capital de Judá, la nación judía del sur. Ayer yo explicaba cómo Israel en una etapa fue dividido. Aunque una nación o una parte de la nación siguió llamándose Israel, otra parte del país quedó siendo denominado como Judá. Israel, mucho tiempo antes que Judá fuera esclavizado, cayó bajo el yugo pagano, específicamente por la mano del imperio asirio, y cuando Judá todavía ha sobrevivido, ya Israel, la otra parte de la nación, ha sido destruida por completo. Solamente es preservada la nación de Judá como un remanente que Dios trata de soportar a través del tiempo para que los hebreos se arrepientan de su pecado, para que los hijos de Abraham reconozcan su maldad y enderecen su senda. Esto lamentablemente nunca sucede, y por el contrario aparece Jeremías para traer, como lo vimos ayer, una palabra que le anunciaba al pueblo israelita que vendrían 70 años de cautiverio. Cuando Jeremías proclama estas palabras, él se encuentra en Jerusalén. Él lo habla desde antes de que suceda, pero él también llega a ser testigo de la invasión de Babilonia y de Nabucodonosor a Jerusalén. Lo que mucha gente tal vez no entiende, o le ayudo yo para que usted lo pueda comprender mejor, es que Babilonia y Nabucodonosor no tuvieron una sola invasión sobre Israel. Fueron varias invasiones. Se denominan hasta 3 distintas invasiones de Nabucodonosor sobre Israel, en las cuales suceden cosas distintas. En la primera invasión, Nabucodonosor le preserva la vida a la mayoría del gobierno israelita, y la forma en la cual él decide poner su yugo es demandándoles el cobro de un impuesto. 8 años después de que llega la primera invasión babilónica a Israel, los hebreos deciden por cuenta propia dejar de pagarle el tributo a Nabucodonosor, provocando su ira y una segunda invasión. En esta segunda invasión,
es cuando tiene lugar la mayor parte del ministerio de Ezequiel. Ezequiel está entre esos deportados que Nabucodonosor toma para llevarlos a Babilonia e impedir que el gobierno judío se vuelva a levantar. En aquel tiempo, cuando un imperio mayor gobernaba sobre un imperio menor, la práctica común, la práctica corriente era matar o acabar con toda esperanza de rebelión. Y la rebelión no iba a estar en la mente de los más sencillos y humildes. Por lo general, las rebeliones estaban en mano de la familia real, del grupo sacerdotal, de los pensadores, de los entendidos, y ellos eran los que maquinaban las rebeliones. Por eso es que Daniel también es tomado dentro de los deportados, porque Daniel, a diferencia de Jeremías y de Ezequiel, era un hijo de la casa real de Israel. En el caso de Ezequiel se entiende que este hombre no era descendiente de reyes, pero sí era un sacerdote. En ese contexto quiero leerle algunas otras cosas de Ezequiel para que usted se ubique todavía mejor. ¿Cuál es la fecha en la cual Ezequiel se escribe? Se dice que fue en el año 597 antes de Cristo. Cuando tenía 25 años, el sacerdote Ezequiel es llevado cautivo a Babilonia. 5 años más tarde comienza su ministerio de 22 años como profeta entre el 593 y el 571 antes de Cristo. Si usted es curioso, se dará cuenta que hay alrededor de 20 años, un poco más, un poco menos, entre el ministerio de Ezequiel y el ministerio de Jeremías. Pero sobre todo quiero destacar las situaciones tan distintas en las que se encontraban ambos. Jeremías vio la palabra profética a la distancia, pero Ezequiel tuvo que vivir el cumplimiento de esa palabra profética. Mientras que uno profetizó siendo un profeta libre, el otro tuvo que aprender a ser profeta en medio de la esclavitud. Mientras que uno habló del cautiverio babilónico, otro tuvo que vivir la humillación de lo que significó entrar al imperio babilónico como un esclavo. Jeremías nunca vio un yugo pagano sobre su cuerpo, porque precisamente por alentar que los judíos no se rebelaran contra Nabucodonosor, su vida nunca fue amenazada por el imperio babilónico. Ubicación del ministerio o de la palabra profética de Ezequiel. Babilonia, un imperio con centro de operaciones en el actual territorio de Irak. La capital del imperio también se llama Babilonia y está ubicada a unas 50 millas al sur de Bagdad, la actual capital de Irak. Pero la primera visión de Ezequiel tiene lugar junto a un canal de irrigación llamado Kebar, cerca de la antigua ciudad de Nippur, unas 100 millas al sur de Bagdad. Vea qué interesante cómo nosotros mentalmente nos podemos ubicar de lugares tan distintos y que hoy representan cosas tan diferentes para nuestra sociedad. Por un lado hablamos de Jerusalén, lo que hoy es el lugar que conocen los hebreos como su capital, la capital de Israel. Pero por otro lado hablamos de un profeta que nos habla, nos anuncia lo que Dios va a hacer desde un lugar completamente distinto. Casi lo que hoy llamaríamos el centro de la mayor guerra hoy posible y concebida, Irak, Bagdad y todas sus ciudades, era el lugar desde el cual Ezequiel recibió su palabra. Quiero leerle algunas cosas que aquí la enciclopedia dice antes de poder empezar con la enseñanza. Ezequiel, inmerso en una mala situación, les escribe a más de 10,000 judíos que se encuentran tan mal como él. Están en el exilio, a 1000 millas de marcha de su hogar, y viven en el centro del imperio babilónico, en el actual territorio de Irak. Babilonia ya invadió la nación judía en 2 oportunidades. La primera fue en el 605 a.C., para presentarse como la nueva superpotencia mundial en reemplazo de Asiria, a la que acaba de vencer.
también aprovecharon la ocasión para exigir que los judíos les enviaran dinero en concepto de impuestos todos los años. Los babilonios regresaron 8 años más tarde, en el 597 antes de Cristo, con el objetivo de cobrar los impuestos, cuando el rey judío decidió dejar de enviarles dinero. Fue durante esta segunda invasión que los babilonios se llevaron a miles de judíos con ellos, incluido Ezequiel. Era una suerte de prisioneros políticos, y muchos de ellos tenían libertad de vivir donde quisieran en Babilonia, mientras no intentaran volver a su tierra. Ezequiel es un sacerdote, lo que significa que ahora no tiene empleo. La tarea de los sacerdotes se desarrolla en el templo de Jerusalén, sitio que ahora está lejano y prohibido para Ezequiel. Pero Dios le da un nuevo empleo y Ezequiel se convierte en un profeta para los judíos exiliados. A partir del momento en el cual Dios empieza a desatar sus tiempos sobre la nación hebrea, Él gira completamente su mirada, su esperanza, su expectativa de los hebreos que antes estaban en Israel, ahora los hebreos que estaban esparcidos en las naciones de la tierra. Y es aquí cuando yo retomo las palabras que dije ayer, de cómo Dios en medio de la adversidad, en medio de las peores crisis de las naciones, Él no busca a la gente más docta, Él no busca a los mejores estadistas, Él se busca a lo vil y lo menospreciado del mundo para avergonzar a los sabios. Así que hoy, si tú en tus circunstancias ves en tu espejo una persona como en esa condición, exiliada, relegada, viviendo situaciones amargas y difíciles, solo tengo una palabra para ti esta noche: eres el candidato perfecto, la candidata perfecta de Dios para que Él plasme, aleluya, su diseño y su propósito sobre tu casa, sobre tu tierra y sobre esta nación. Pero en medio de toda esta situación, Ezequiel empieza a profetizar. Atado, encadenado, empieza a hablarle a todos los exiliados del montón de desgracias que les faltan por vivir. Imagínese qué emocionante, hermano. Usted le acaban de quitar su casa, su trabajo, su dinero, y tiene a un profeta que le dice: todavía va a ser mucho más malo. Ezequiel capítulo 22, versículo 28 nos revela esta situación de una manera explícita. Ezequiel capítulo 22, versículo 28 dice: sus profetas les han recubierto con cal, ven vanidad y les adivinan mentira, diciendo: así ha dicho Jehová el Señor, pero Jehová no ha hablado. Y el pueblo de la tierra ha practicado la opresión y ha cometido robo. Abusan del pobre y del necesitado y oprimen sin derecho al extranjero. Oiga esto: busqué entre ellos un hombre. Diga conmigo un hombre. Diga conmigo una mujer. Diga conmigo una persona. Dice la escritura a través del profeta Ezequiel que Dios buscó en medio del pueblo que estaba viviendo en injusticia, que estaba viviendo en una vida idólatra pagana. Él buscó una persona que levantara un muro, que edificara vallado alrededor de la nación. Él estaba esperando que alguien en medio de una generación, en medio de Costa Rica, en medio de Nicaragua, de Colombia, de Venezuela, de Argentina, de Brasil, Él anda buscando a alguien que entienda los tiempos proféticos que está viviendo la tierra y forme un vallado alrededor de ella para presentarle oposición. Oiga esto: para presentarle oposición. Dice la Biblia textualmente: busqué entre ellos un hombre que levantara el muro y que se pusiese en la brecha delante de mí. ¿Sabe lo que eso significa? Si usted va a otras versiones, representa a una persona que se le pare delante a Dios por el favor de una nación, por el favor de una familia.
Sin importar cuál sea tu situación de exilio, llámese opresión, llámese persecución, llámese como se llame esta hora, Él anda buscando a alguien en tu casa, en tu hogar, en tu familia, que se ponga delante de Él y sigue diciendo la palabra, que interceda, aleluya, que Él clame, que Él gima, que ella entienda lo que significa que el Dios vivo está listo para traer un juicio. Pero también saber lo que es la grandeza de su misericordia. Aleluya. Dice, intercediendo por la tierra para que yo no la destruyera. Pero dice la escritura, yo no hallé a esa persona. Yo no hallé a ese hombre. No hallé a esa mujer, aunque yo mismo me dediqué a buscarlo. Diga conmigo, mi nación no está desprotegida. Diga conmigo, mi ciudad no está desprotegida. Diga conmigo, mi familia no es territorio del diablo. Diga conmigo con convicción. Diga conmigo, mi tierra tiene quien la defienda. Y levante su mano con fuerza y diga, yo soy ese defensor que hoy me determino a ponerme en la brecha, aleluya, delante del Dios del cielo, para que Él no destruya la tierra que me pertenece. ¿Cuántos decimos amén? Dígale al que está a su lado, qué bueno que estás calentando. Pero bajo esta dinámica de desesperanza, Ezequiel empieza a hablar de la patética situación espiritual de una nación. Un pueblo profético, un pueblo sacerdotal, un pueblo levita, un pueblo de gobierno, un pueblo con mentalidad de acuerdo al corazón de Dios, que no tenía intercesores que levantaran vallado alrededor de la ciudad. Y de repente Dios empieza a usar a Ezequiel para decir todo lo que va a venir sobre la nación. Ayer se lo dije, pero se lo repito, hasta que Dios un día se le apareció. Y dice la escritura que Dios tomó el espíritu de Ezequiel, el espíritu contrictado de un exiliado, el espíritu de un desempleado como era el sacerdote que ya no tenía templo, el espíritu de aquel que estaba totalmente desesperanzado por la situación de esclavitud. Dios toma a este hombre y lo lleva a un lugar de todavía mayor desesperanza, pero en ese sitio que refleja lo que Ezequiel ha profetizado desde hacía años, Dios le pregunta, Ezequiel, esto es todo lo que yo voy a hacer con ustedes. Este es el final que yo he preparado para la nación de Israel. Y el profeta contesta, Señor, solo tú lo sabes. Pero hay algo tremendo, porque dice la palabra que Dios le dice a Ezequiel, hijo de hombre. La palabra o la frase hijo de hombre significa Ben Adam en hebreo, que también es utilizada para describir al Hijo de Dios, a Jesucristo sobre la tierra. Pero cuando usted estudia lo que significa hijo de hombre, Ben Adam, usted se da cuenta que la forma descriptiva de Dios hacia Ezequiel es tú mortal. Tú que habitas entre la gente finita, tú que habitas en medio del cronos, como ayer lo dije, yo te pregunto, el tiempo que yo tengo para tu nación, el kairos que yo he preparado para tu tierra, es lo mismo que el cronos está describiendo. Y es entonces que el profeta recibe una convulsión en su espíritu, porque el tipo había estado enfrentando el cronos desde hacía 35 capítulos. El hombre hablaba de lo que veía, el hombre profetizaba lo mismo que había dicho Jeremías, pero ahora Dios le dice cuál es el kairos para tu tierra. Y es entonces que el valle de huesos secos se convierte en el comienzo de la mayor ola de esperanza de una nación, porque de ese lugar donde no había vida, Dios empieza a provocar, aleluya, el sacudir de un territorio. ¿Sabe una cosa? A mí me sorprende cuando la tierra se mueve en este caso, porque lo que Dios dice es, manda llamar a los 4 vientos y la tierra tiembla. ¿Cómo la ve? ¿Qué tiene que ver el viento con la tierra? Diga conmigo, cuando Dios obra, el cielo se alinea con la tierra. Diga conmigo, cuando Dios opera, la tierra se alinea con el cielo. Pero lo que le quiero decir con esto es que en la palabra hay muchas evidencias de terremotos.
Pero hay verdaderamente solo dos tipos de terremotos: el que destruye y acaba con todo por causa del pecado y la maldad de un pueblo, y aquel terremoto que está alineando la tierra para la venida, aleluya, del cumplimiento de su palabra. Este terremoto no trajo destrucción, este terremoto provocó que lo que estaba muerto se levantara, aleluya. Dice la escritura que cuando el ángel que descendió del cielo tocó tierra, al tercer día de que Cristo estaba en el depósito de su muerte, dice la palabra que se provocó el sacudir impresionante que la tierra nunca había visto, y los que estaban muertos, aleluya, empezaron a resucitar por el poder de aquel sacudir de la tierra. En otras palabras, usted está viviendo en una nación que ha sido sacudida, aleluya, que ha sufrido terremotos, que ha sido conmovida, pero que no ha venido destrucción, porque la mano de Jehová se prepara sobre este país para desatar la mayor ola, aleluya, de avivamiento, de milagros, de sanidades que jamás nuestros ojos han visto. Búsqueme una nación donde tiemble como tiembla acá y pase lo que pasa acá. Levante su mano y dele gloria al Señor. Diga conmigo Ezequiel 37. Y antes de que lo busque, ya lo tiene que haber encontrado. Capítulo 1, versículo 1 dice: la mano de Jehová vino sobre mí, me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle lleno de huesos secos. Esta era la situación de Israel. Y quiero leerle un poco lo que tengo aquí en la enciclopedia para que usted lo grafique en su mente. Quizá más que cualquier otro profeta en la Biblia, Ezequiel transmite las malas noticias con cierto dramatismo. Las palabras no alcanzan, por lo que crea imágenes, a veces mediante sus acciones y a veces con verdaderos dibujos. De hecho, su primera profecía comienza con un dibujo sobre un ladrillo de barro. Dios le dice: dibuja en él un mapa de la ciudad de Jerusalén, rodea la ciudad con rampas de asalto y arietes. Ezequiel 4, versículo 1 y 2. Esto es para mostrarles a los judíos en el exilio lo que sucederá en su tierra. A continuación, Dios le dice a Ezequiel que le muestre a las personas por qué ocurrirá esto y por qué ya le ocurrió a Israel, la nación judía del norte, más de un siglo antes. Ezequiel lo hace, se acuesta sobre su lado izquierdo durante 390 días, cada uno de los cuales simboliza un año de pecado de Israel. Después se acuesta sobre su lado derecho durante 40 días, que representa los 40 años de pecado de Judá. Lo que le quiero transmitir con esto es que Ezequiel, antes de ser llevado al valle de huesos secos, primero expresa de mil maneras, en visiones, en actos proféticos, aún en revelaciones donde es sacado fuera de su cuerpo en el espíritu, todo lo que Israel ha cometido y el pecado que va a traer como consecuencia todas estas desgracias. Ezequiel está enfrentándose a su propia profecía. Y cuando un profeta es enfrentado a su propia profecía, no solamente está siendo enfrentado a palabras, es confrontado con su ego, es confrontado con su nombre, es confrontado con su propia fama. ¿Qué clase de profeta es el que cambia el discurso de la noche a la mañana? ¿Qué clase de predicador creíble sería que yo un día hoy le diga una cosa y mañana le diga otra cosa? En esa situación estaba Ezequiel cuando de repente Dios lo lleva al valle de huesos secos. Por un lado, pensando en su espíritu, Dios,
Yo quiero que mi nación salga adelante, pero por otro lado teniendo tan claro todo lo que ha provocado esta desgracia. Y es por eso que Dios interviene en medio del cronos de los hombres, en medio del tiempo de Ezequiel, y le dice: tú que habitas en medio de los mortales, tú que tienes que salir todos los días a pagar el alquiler de la casa, tú que tienes que salir y pagar el agua, la luz y no te alcanza, tú que tienes que bregar con tu esposa o con tu marido, tú que tienes que orar todos los días por tus hijos, tú que estás en el tiempo de los mortales, tu lucha, tu desgracia será siempre la misma. Diga conmigo: Señor, mis tiempos están en tus manos. Y entonces el profeta le dice: Señor, solo tú lo sabes. Y es entonces que Dios contesta: bien has dicho, hijo de hombre. Le vuelve a repetir: tú mortal que vives con una condición limitada, tú que vives en el cronos, entendiste que tu vida y tu existencia no está en las manos del cronos, sino que está en las manos del Dios Todopoderoso. Hoy has entendido el poder que hay en introducirte en el Kairos y dejar que yo hable, dejar que yo declare, dejar que yo profetice a través de tus labios. Y entonces Dios le dice: ahora sí puedes abrir la boca. Llama a los cuatro vientos de la tierra que soplen aliento de esperanza sobre este valle de huesos secos. Empezó a temblar, se levantó un ejército, y entonces aquel lugar que ya no tenía nada se convirtió en un sitio de esperanza. Capítulo 36 y 37 marcan un quiebre radical en la profecía de Jeremías, que empieza a cambiar completamente la historia. Y poco a poco, usted lo verá, Ezequiel empieza a hablar ya no de desgracia ni de esclavitud, sino que empieza a hablar, ay, aleluya, de la gloria de Jehová desatada sobre la tierra. Ya él no empieza a hablar de la pobreza, de la esclavitud, de los grilletes. Él ya no empieza a hablar con el dolor que aún un esclavo puede sentir. Él ahora empieza a observar, aleluya, como el río de Dios empieza a aumentar de nivel y empieza a cambiar las circunstancias. Capítulo Ezequiel 43 versículo 1 desata algo extraordinario. Ezequiel 43 versículo 1 dice la palabra: luego me llevó a la puerta que mira hacia el oriente, y he aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente, y su voz era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y el aspecto de la visión que vi era como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad. Quiero que subraye eso, si puede hacerlo. Porque Ezequiel ya había visto la gloria de Dios una vez, pero esa gloria no había venido para traer bendición. Esa gloria, la primera vez que había aparecido, había venido para traer destrucción sobre la tierra. En otras palabras, Ezequiel está teniendo una visión donde se repite todo lo que había profetizado en los primeros 35 capítulos de su libro. Ezequiel está observando que se repite la historia en el espíritu. Vuelve a ver las mismas evidencias de cuando Dios había traído muerte sobre Israel. Pero ahora, diga conmigo, pero ahora, vamos, dígalo con fuerza, pero ahora las cosas serían distintas. Y el aspecto que vi era como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar. Oiga, junto al río Quebar, junto a ese lugar donde Dios había comenzado su ministerio. Donde comenzó el ministerio de Ezequiel, en el exilio, con cadenas en las manos, profetizando muerte. En ese lugar Dios lo había tomado para empezar a hablar. Le estaban recordando la misma visión, solo que ahora dice la escritura que Ezequiel cayó de rodillas. Para mí esto significa algo determinante, porque la primera vez que Dios se le aparece a Ezequiel, Dios le abre los cielos.
La actitud de Ezequiel era una actitud erguida, natural, humana, de pie viendo al cielo. Pero ahora él cae de rodillas. ¿Y qué era lo que Dios estaba buscando para no destruir la ciudad? Un hombre, una mujer, una persona que levantara un muro, un vallado alrededor de la nación para que se le interpusiera a la destrucción que venía sobre la tierra. Ahora Ezequiel no era el mismo de la primera visión. Ezequiel ya no era la misma persona de la primera visión. Y cae de rodillas. Y no quiero imaginarme, estoy seguro que ese caer de rodillas no solo sirvió para darse un golpe en la frente. Ese caer de rodillas fue el acto de humillación de un hombre que entendió que la historia de la nación iba a volver a repetirse en desgracia si alguien no se ponía en la brecha. Quiero que usted entienda esto para que todo intercesor profético sepa cómo orar. Cada nación, cada ciudad tiene ciclos espirituales como los de Israel, donde Dios desata juicio, amén. Pero también luego del juicio Dios pretende abrir tiempos de justicia. Pero si no hay hombres, si no hay mujeres que estén listos para desatar lo nuevo de Dios, lo único que puede suceder es que el proceso vuelva a comenzar. Argentina, cada 10 años una desgracia financiera. México, hace 200 años atrás la revolución mexicana, la independencia mexicana. 100 años después la revolución mexicana. 100 años después, hace unos años atrás, la guerra contra el narcotráfico. Murió más gente que en todas las guerras anteriores en México. Espíritus que visitan la maldad de las naciones, la maldad de los pueblos, que están esperando, aleluya, volver a reconsagrar los territorios con derramamiento de sangre, con muerte, con desesperanza. Paraguay, la misma historia. Centroamérica, lo que hoy se le llaman pandillas, hace 20 o 30 años atrás eran las guerrillas izquierdistas. Y la gente se pregunta, ¿por qué no salen los pueblos de donde están? ¿Por qué no salimos del atolladero? Le tengo buenas noticias. Dice la Escritura que Dios no va a hacer nada si antes no se lo revela a sus siervos los profetas. Y las buenas noticias es que ya no estamos como hace 20 o 30 años atrás. Dios ya levantó profetas en América Latina. Ya Dios levantó profetas en esta nación. Ya Dios levantó profetas en Argentina, en Colombia, en Venezuela, en El Salvador, en Nicaragua, en Panamá. Dios ya levantó profetas. Y los ciclos que han estado atorados, que han estado detenidos, se van a desatar.